Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles. El proceso de reclutamiento de Satanás requirió el uso de información engañosa contra nuestro Padre Celestial para asegurar la lealtad de los ángeles. A través de sus mentiras, Satanás tuvo éxito en engañar a 1/3 de los ángeles y separarlos de Dios. Satanás proyectó su cruel ideología sobre Dios y de este modo atrajo a los ángeles hacia sí mismo. Los ángeles que siguieron a Satanás terminaron bajo el régimen tiránico del cual creían estar huyendo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Satanás ocultó su verdadera motivación y proyectó lo opuesto de lo que había llegado a ser. Toda la sabiduría, el intelecto y los poderes que había recibido de Dios cuando fue creado fueron ejercitados para construir una obra maestra de engaño y convencer al universo de que merecía la adoración suprema. El hombre cayó en la trampa del dragón a través de las falsedades dichas por Satanás. Aceptó la mala propagación de Satanás contra Dios y abrazó a la serpiente pensando que huía de ella. Satanás se convirtió en el autor de la muerte y tuvo el poder de la muerte, como vimos en el capítulo 3. Su mentira clave era que Dios no perdona. Esta realidad fue demostrada en el hecho de que Adán, Eva y Caín nunca pidieron perdón por sus pecados cuando Dios se les acercó. Adán aprendió las habilidades de la desviación y la proyección como una armadura contra el arrepentimiento. Descubrió la manera de endurecer sus rodillas para no inclinarse y pedir perdón de Dios. En este estado mental, cada acción de Dios que llamaría la atención a su gran problema sería interpretado como un esfuerzo para hacerle dañarlo o destruirlo. Es por esto que el hombre natural ve en el don de la cruz la ira de Dios haciendo que Él se levanta y hiera a su Hijo. Recordemos que en el capítulo 20 expresamos esto. Así es, la complejidad de la cruz revela el carácter violento de Satanás y la consecuencia natural de una vida pecaminosa, pero da la sensación como que fuera Dios el que atormenta al pecador con ira aterradora. Caín siente autocondenación, la consecuencia natural de su pecado. Él siente que su pecado es tan grande que no puede ser perdonado, pero al mismo tiempo pretende devolver esto sobre Dios y hacerlo responsable de las consecuencias. Estos son los dos lados del juicio y por lo tanto los dos aspectos de la cruz. La Biblia describe el proceso de proyectar nuestros atributos a Dios como un hombre que lee la palabra de Dios y luego ve su propio rostro natural. Luego vimos que la naturaleza doble de la cruz está relacionada al tema de los pactos. Si no entiendes el proceso de 2 pasos de los pactos, atribuirás la exhibición de los pecados del hombre al carácter de Dios como si él fuera pecaminoso. Dios hecho a la imagen del hombre. Dios nos libre. En términos prácticos, esto significa que las historias de las Escrituras que se llegan a entender como los mayores triunfos de Dios, en realidad llegan a ser las mayores derrotas para su carácter, ya que se leen a través del lente humano que proyecta sus atributos pecaminosos sobre Dios. 2 historias que entran en esta categoría son las victorias de Elías en el monte Carmelo y el pedido de Dios a Abraham de ofrecer a Isaac en el monte Moria. Consideraremos la historia de Elías en este capítulo y la historia de Abraham en el siguiente. La historia de Elías ha sido utilizada por Satanás como una de sus mayores armas de desinformación contra nuestro Padre Celestial y su carácter. A través de lo proyectado en el espejo, Satanás hace que el fuego que cayó del cielo sobre el altar de Elías engañe, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Se cree erróneamente que Dios estaba en el fuego, el viento y el terremoto, mientras que la suave y apacible voz del Espíritu de Dios queda ahogado por la implacable propaganda de la serpiente, cuya enemistad hacia Dios es magnificada en las almas caídas de los hombres.
Si pudiéramos retroceder unos 2600 años para pararnos junto con Israel en el monte Carmelo, justo después de que el fuego descendiera sobre el altar del Señor y consumiera el sacrificio, seríamos testigos de una escena pavorosa. 850 hombres son capturados, hombres que han guiado a la nación a una profunda idolatría con sus prácticas abominables. Estos hombres habían asfixiado la adoración al verdadero Dios e incluso participado en la muerte de los fieles a Jehová. Elías, el hombre de Dios, toma su espada para comenzar la limpieza de esta abominación. Hombre tras hombre es atravesado por la espada y 280 hombres caen al suelo y exhalando su último aliento. Entonces Elías le dijo: «Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno». Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. La ladera está llena de cadáveres de los idólatras. Su sangre empapa la tierra estéril hasta el momento cuando más tarde en la noche los cielos se abren y derraman su lluvia. La lluvia parece manifestar la aprobación del cielo con respecto al masacre que tuvo lugar ese día. Antes de continuar con esta parte de la historia, avancemos a los versículos justo antes de que Elías sea trasladado al cielo en un carruaje de fuego. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Qué había hecho Elías para hacer que una banda de 51 soldados viniera por él? El rey, estando enfermo, había enviado mensajeros a consultar a Baal-zebú, el dios de Cron. Elías interceptó a los mensajeros y les dijo que el rey moriría. Naturalmente, el rey no estaba contento y envió a sus hombres a capturar a Elías. Cuando estos hombres vinieron a tomar a Elías, él ordenó que descendiera fuego del cielo y los destruyera. Podríamos pensar que el siguiente grupo de soldados aprendiera la lección y trataría de encontrar la manera de negociar con Elías. Tristemente, ellos también recibieron el fuego del cielo y murieron. Fueron 102 hombres destruidos por el fuego. Elías parece ser un profeta superhéroe que puede invocar el fuego del cielo y destruir a los enemigos de Dios. Luego de esta historia leemos: «Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino». Para la mayoría de las personas, esta es una evidencia convincente de que Dios envió fuego desde el cielo y quemó a estos soldados, y luego llevó a su profeta superhéroe al cielo. Este sorprendente hecho, junto con el triunfo de Elías sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, parece ser una victoria maravillosa para la causa de la verdad. Si miramos la imagen perfecta del Padre en Cristo, encontramos el comentario divino sobre estas historias. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo también Elías y los consuma?». Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve a poner tu espada en su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán». Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Cuando contemplamos la gloria o el carácter del Señor Jesús, vemos algo diferente a lo que vemos en la historia de Elías. Los discípulos querían emular a Elías, pero Jesús los reprendió diciéndoles que este no era su espíritu o método de trabajo. Jesús no es el destructor, sino el Salvador.
Que Jesús hable de la historia de Elías en la que hace bajar fuego para consumir a los hombres y nos diga que este no es su espíritu, significa que tenemos que mirar este relato más de cerca para comprender qué es lo que está sucediendo exactamente. Lo que es fascinante es que muchas versiones modernas omiten una parte crucial que Jesús dijo. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruirlos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. La exclusión de la declaración "no he venido para destruir la vida de los hombres" en la Nueva Versión Internacional deja al lector preguntándose por qué los discípulos fueron reprendidos. Tal vez era un mal momento para hacer descender fuego del cielo, o tal vez sería un mal uso del poder de Dios. Que el Hijo de Dios dijera que no era su misión el destruir, nos habla no solo de cuáles eran los deseos de los discípulos, sino también acerca de las acciones de Elías. Volvamos a la mañana siguiente de la gran victoria en el Monte Carmelo. La reina Jezabel está extremadamente enojada por lo que sucedió y envía un mensaje a Elías. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías había mostrado valentía al anunciar la sequía venidera al rey Acab. También lo había mostrado durante los 3 años y medio que Acab había intentado encontrarlo para matarlo. Él confió que el Señor cuidaría de él y cubriría sus necesidades. Después de que Elías mata a los profetas de Baal, algo cambia en él y ahora corre por su vida. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué Elías huía de esta mujer? Había estado solo en el monte Carmelo. El rey y los sacerdotes de Baal lo podrían haber capturado, matado en cualquier momento. Elías confió en la protección de su Dios, pero la reforma que Elías esperaba no se materializó. La gente no se arrepintió de su participación en la adoración de Baal. Su corazón se llenó de miedo y se sintió obligado a dejar su puesto de servicio. ¿Por qué el cambio repentino en Elías? Es que ahora que ha quitado vidas, Elías experimenta un sentimiento similar al de Caín. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Los 10 mandamientos, que reflejan el carácter de Dios, claramente declaran: no matarás. Cuando un hombre mata a otro hombre, aumenta su temor a la muerte. Lo que le hace a los demás hace que temas que te puedan hacer lo mismo a ti. Este miedo aumenta porque le es dado mayor acceso a Satanás para tentar y hostigar. Se empieza a sentir una mayor necesidad de protección, por lo que se vuelven necesarios los ejércitos o ciudades amuralladas para enfrentar este miedo. Elías pronuncia estas tristes palabras: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Con qué estaba luchando Elías en su interior? ¿Por qué lo abrumaba el desaliento hasta el punto de desear la muerte? Es cierto que su gran expectativa de reforma no se materializó, pero ¿qué lo llevó a compararse con sus padres y desear morir? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fíjate en la respuesta de Elías cuando el Señor le pregunta por qué había huido.
y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías se queja de que, a pesar de su lealtad, tuvo que presenciar la agonía de los profetas de Dios cuando fueron muertos por la espada y, al parecer, quedarse solo. Siendo que Elías estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotros, ¿podría haberse sentido tentado a vengarse por el asesinato del pueblo de Dios, siendo aquellos posiblemente buenos amigos suyos? ¿Serías tentado a vengarte si un amigo cercano tuyo fuera asesinado? ¿Podrías tener esta motivación enterrada en lo profundo de tu corazón, incluso escondida de ti mismo y camuflada como un celo por Dios? Cuando Elías contempló la escena de destrucción de los profetas de Baal, ¿vio manifestada la semilla del asesinato que residía en lo profundo de su alma? ¿Se dio cuenta de que no era mejor que sus padres? Cuando Jezabel amenazó su vida, ¿se volvió en ese momento inseguro de su relación con Dios? A la pregunta, ¿qué estás haciendo aquí?, Elías, al igual que Adán, entretejió en su respuesta la idea de que todo lo ocurrido era culpa de Dios. Sus expresiones son defensivas. Hice esto e hice aquello. Esta situación es terrible y estoy completamente solo. Para algunas personas, examinar al profeta superhéroe de esta manera es sacrílego. Para aquellos que desean vencer todo pecado, ven exhibida en la experiencia de Elías su propia naturaleza y la instrucción necesaria para enfrentar la crisis final de esta tierra. Es fundamental para nosotros leer estas historias de una manera que realmente nos instruya y modo que cuando lleguemos a una crisis en nuestras vidas y manifestemos rasgos de carácter que no sean como los de Cristo, seamos capaces de aguantar y no suplicar morir por la desesperación. Debemos leer esta historia en profundidad y comprender sus lecciones para los últimos días. El espíritu de Elías vendrá al pueblo de Dios no solo para advertir al mundo, sino para revelarles su propia naturaleza asesina. Si no aprendes la lección, morirás en una desesperación desalentadora, o peor aún, justificarás el comportamiento homicida como ira divina. Podemos estar seguros de que Elías no estaba en la experiencia del nuevo pacto en ese momento. La experiencia del nuevo pacto es la acción de inscribir el carácter de Dios en el corazón. El carácter de Dios se revela en la ley de Dios. Por tanto, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Elías escapa al monte Sinaí y es cuestionado por Dios. ¿Por qué estás aquí? Elías ofrece su defensa. Dice que ha sido fiel a Dios, pero que todo se está derrumbando, que estaba solo y que los líderes intentaban matarlo. El Señor procede a demostrarle a Elías que el problema yace en su comprensión. Y él dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. El carácter de Dios no fue revelado en las demostraciones violentas de la naturaleza. Claramente, Él no estaba en estas cosas. El fuego que cayó del cielo y consumió el sacrificio fue interpretado por Elías como una muestra del poder que legitimizó su actuar al matar a los profetas de Baal con la espada. Le fue dicho que Dios no estaba en el fuego. ¿Qué significa esto?
Dios envió el fuego, pero ¿él no estaba en el fuego? El Señor le está diciendo a Elías que efectivamente ha respondido a su solicitud de revelar quién servía al Dios verdadero. La respuesta vino en una forma en que el público entendió. Todo Israel estaba en la experiencia del viejo pacto. Lo que vieron fue una manifestación de poder según lo que ellos comprendían de cómo Dios debería actuar. Toda la gente interpretó que Dios estaba en este fuego por lo que vieron. Dios le dijo a Elías que no era así. Dios le habló a la gente a través del espejo que estaba en sus corazones. Dios efectuó el milagro del fuego, pero no fue un reflejo de su carácter. Este despliegue de poder liberó las semillas de la venganza que estaban en Elías. Esta es la tarea de la ley en el viejo pacto. Así es como Dios hace que el pecado abunde. De la misma manera que Cristo le dijo a la mujer que no es correcto tomar el pan de los niños y dárselo a los perros, nuestro Padre Celestial hizo una manifestación de poder para poner a prueba los corazones de las personas. Esta exhibición reveló lo que había en Elías. En el espejo, él escucha la orden que su corazón deseaba, el mandamiento de matar a los profetas de Baal. Ponía de manifiesto a Elías como un asesino no mejor que sus padres. También los profetas de Baal fueron castigados en el proceso. El Señor obra a través del viejo pacto para enviar el mensaje a Israel de que la idolatría es mala, pero su carácter no se ve reflejado en este proceso. El milagro del viento, el terremoto y el fuego nos muestra que Elías no entendía el carácter de Dios. Sin embargo, Dios estaba tratando de revelar su carácter para que Elías lo constatara con el suyo y se arrepintiera de su espíritu de venganza. Dios le repitió la pregunta nuevamente para obtener una confesión de Elías. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías repite su defensa original. Esto indica que no ha discernido el significado de los eventos que se le han mostrado. Elías llega al límite. Como Jesús le dijo a los discípulos, le dijo a Elías: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dios le dice que su trabajo terminará pronto. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Menohla ungirás para que sea profeta en tu lugar. Por haber matado a los profetas de Baal, las semillas del temor permanecen en Elías. La voluntad de matar se revela nuevamente justo antes de la traslación de Elías, cuando Elías hizo descender fuego del cielo sobre aquellos que vinieron a capturarlo. ¿Podemos saber si Elías tuvo miedo cuando estos hombres vinieron a capturarlo? Y el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no le temas. Y él se levantó y descendió con él al rey. Elías todavía tenía miedo. Cuando el capitán de los 50 llamó por primera vez a Elías, lo llamó hombre de Dios. El capitán no dudaba de que era un hombre de Dios. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. El Señor le mostró a Elías que no estaba en el fuego. Entonces, ¿por qué pidió fuego? Es porque tenía miedo. ¿Cómo es posible que el fuego pudiera descender del cielo y consumir a estos hombres? Al estar bajo el servicio del rey que se había entregado a la servidumbre de Baal,
el dios de Ecrón, el cerco de protección fue derribado. ¿Quién trajo fuego sobre estos hombres? Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué quemaría Satanás a los hombres que fueron enviados a capturar al profeta de Dios? Cuando Elías, con miedo, pidió por el apoyo de un milagro para asegurar que él era en verdad un hombre de Dios, abrió la puerta para que Satanás atacara. Al derribar a los hombres que estaban bajo su control, Satanás convenció al mundo de que Dios había derribado a estos hombres y los había matado. Los discípulos de Jesús mordieron el anzuelo y estaban ansiosos de seguir el ejemplo de Elías al matar a los samaritanos. A través de estas estrategias, Satanás aseguró la confianza de sus enemigos terrenales. Se llenaron de su espíritu a través de esta táctica seductora. Solo le costó a Satanás 102 hombres, pero ganó la guerra de la desinformación, cuyo objetivo era caracterizar erróneamente a Dios, el Dios que casi todo el cristianismo acepta hoy en día. Por supuesto, Satanás hizo esto al unísono con el espíritu carnal del hombre, quien en su naturaleza no arrepentida le gusta tener un Dios creador iracundo, porque justifica su propia ira y lo hace sentir moralmente superior al Dios y lo fortalece en su rebelión. Esta historia de Elías es parte de la última frontera para escapar de la confusa red de mentiras que Satanás ha tendido para los hombres. Cuando un hombre invoca el poder divino en defensa propia, ha hecho la transición y pasa a trabajar para el enemigo. Un hombre puede cambiarse de bando en esta guerra espiritual sin tener idea de lo que ha hecho. Nunca conoceríamos la verdad sin las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos acerca de este fuego del cielo, y estaríamos encerrados en la creencia de que Dios envía fuego del cielo para matar. Esta falsa creencia garantiza el intentar servirle por miedo y no por amor. Después de 40 días de tentación en el desierto, Jesús estaba muy hambriento. Satanás tentó a Jesús a obrar un milagro para salvarse. Él dijo: Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. En respuesta, Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene del Padre. Rechazó la pregunta sí del enemigo y se aferró a la palabra de su Padre. Aquellos que desean derrotar la estrategia de Satanás, definida parcialmente en el arte de la guerra de Sun Tzu, deben comprender cómo trabaja Satanás. No se llega a esta comprensión estudiando los libros ocultistas inspirados por Satanás, que siembra semillas de corrupción, sino a través de la sabiduría que Dios nos ha dado. Es cuando permitimos que Jesús nos muestre nuestro carácter obstinado y defectuoso que le permite obrar el cambio en nosotros y luego a través de nosotros. Él nos da un nuevo imperativo moral basado en una fe perfectamente asegurada en nuestro Padre. Como herederos juntamente con Cristo, lo seguimos con el mismo espíritu de amor abnegado y manifestado en el ministerio de Jesús en la tierra, pues los hijos de Dios han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El pueblo de Dios no vence la adversidad por medio de la espada y el poder de matar gente. Menosprecian sus vidas hasta la muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo entonces podría Elías ser trasladado al cielo? Elías es un tipo de aquellos que vivirán en los últimos días, que son trasladados al cielo sin ver la muerte.
He aquí te enviaré a Elías el profeta antes de la venida del día grande y temible de Jehová. Y volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos para con sus padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. En los últimos días el remanente de Dios se enfrentará a la bestia y su imagen en el espíritu de Elías. Este remanente pasará por una prueba similar a la de Elías cuando enfrentó a los reyes de la tierra y su apostasía. Esta prueba también se expresa en la historia de Jacob. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Antes de que Elías pueda ser trasladado, el yugo del pecado debe romperse completamente. Las pasiones a las que Elías estaba sujeto deben ser superadas antes de ir al cielo. El relato de Elías está conectado a los eventos finales de la historia de la tierra. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La historia de Elías y el fuego que descendió del cielo en el contexto de la profecía de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 y Apocalipsis 13 versículo 13 al 16 conecta los eventos de los últimos días en su experiencia. El miedo que Elías tuvo que ser vencido, y fue a través de un profundo examen de conciencia que Elías rompió el yugo sobre sus hombros. Elías era un hombre de oración. Él oró fervientemente por lluvia aquel día en el monte Carmelo y se sostuvo con fe esperando que llegara la pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. En los últimos días, el pueblo del Señor también orará fervientemente en el tiempo de la angustia de Jacob para obtener la victoria sobre la bestia y su imagen. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. La experiencia de Elías fue también la de Juan Bautista. Tuvo una crisis de fe justo antes de sufrir el martirio. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Jesús se refirió a Juan Bautista como el segundo Elías. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La crisis de fe que Juan experimentó en cuanto a creer en Cristo como el Mesías hizo que salieran a la superficie los elementos de su carácter que necesitaban ser superados. Al igual que Juan Bautista, Elías tuvo que superar estas cosas. En el crisol de la aflicción es revelado el corazón pecaminoso del hombre, y en este mismo lugar el Señor Jesús hace que su justicia sobreabunde. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Elías fue al cielo dependiendo solamente de la justicia del Mesías. Él no fue como un profeta sobrehumano que rostizaba a sus enemigos. Fue como un pecador indefenso, confiando solo en la gracia de Dios y en la promesa del Cordero. Cuando combinamos la historia de Jacob, Elías,
Juan Bautista y el espíritu de Elías manifestado en el pueblo de Dios en los últimos días, vemos que todos ellos son llevados al arrepentimiento para recibir la corona de la vida. Todos son conducidos a una posición difícil que expone las raíces pecaminosas de su frágil condición humana. Esta obra de arrepentimiento no es visible para el lector de la Biblia cuando mira la vida de Elías. Sin embargo, las palabras de Jesús indican que en el espíritu inicial en Elías no era el espíritu de Cristo. Elías debe haberse arrepentido antes de que ocurriera la traslación. La falta de fe de Juan el Bautista en el Mesías también significaba que necesitaba arrepentirse de esto para recibir la vida eterna. Las experiencias de estos dos hombres serán repetidas por el remanente de los últimos días. Algunos serán trasladados al cielo sin ver la muerte, pero pasarán por un tiempo de angustia para purificar la escoria de sus almas. Algunos serán ejecutados como Juan el Bautista, pero todos serán llevados al punto del arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En Jacob vemos que su carácter autoconfiado, autoprotector y engañoso finalmente se rindió después de luchar toda la noche con el Hijo de Dios. Se negó a soltarlo hasta que obtuvo la seguridad de la bendición divina y la confianza total en el Dios que lo mantuvo toda su vida. En Elías vemos los cuerpos de 952 hombres esparcidos en el suelo en los dos eventos, evidenciando el espíritu vengativo y temeroso que residía en él sin que lo supiera. Juan el Bautista corrió el riesgo de arrojar dudas sobre la obra del Mesías, hecho que hubiera impactado a miles de personas. Sin embargo, venció su condición mediante el arrepentimiento y confiando solo en los méritos de nuestro Salvador. Esta será la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días, en la frontera final. No hay profetas héroes, solo está Cristo y el crucificado. Nos basta la justicia de Cristo para la salvación. Dios hizo grandes cosas en estos dos profetas, sin embargo, lo más grande fue llevarlos a entender que su propia necesidad de salvación era igual que la de cualquier otra persona. Cuando realmente comprendemos esta verdad, que no hay justo ni aun uno, entonces los engaños de Satanás perderán su poder sobre nosotros. Satanás desea que los hombres lean la Biblia superficialmente y crean que las acciones del profeta que reflejan su carácter violento deben entenderse como reflejando el carácter de Dios. Cuando Dios lleva a los hombres a través del viejo pacto para que se vean a sí mismos, Satanás los convence de proyectar las acciones inconsistentes humanas como reflejos del carácter de Dios. El proclamar las acciones de los hombres como santas, como siendo la voluntad directa de Dios, solo sirve para justificar el espíritu de venganza y violencia y para eliminar a los enemigos. Miremos a Cristo como la única revelación perfecta del Padre. Solo al estudiar su carácter podemos estar seguros que percibiremos el silbo apacible de Dios sin mezcla de viento, terremoto o fuego. No lastimemos a Dios malentendiéndolo, porque así como la verdad es rechazada y despreciada por los hombres, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca.